¿Te gustaría ser una persona más efectiva en tus desafíos? ¿Quieres aprender cómo hacerlo? El entrenamiento de los pilotos de avión nos puede enseñar una regla que quiero compartir contigo en este nuevo video de Aprendiz Experto. Seguramente has tenido o tienes una meta, un desafío, algo que te gustaría lograr y todavía no estás consiguiendo el resultado que realmente desearías. ¿Qué es lo que nos muestran algunas investigaciones sobre cómo ser personas más efectivas y eficaces? Es justamente lo que quiero compartir contigo en este nuevo video de Aprendiz Experto. Antes de entrar en materia, te quiero recordar de que puedes encontrar más contenido en mi sitio web isaíassharon.com, en mi canal de YouTube como Isaías Sharon, al que te invito también a suscribirte y hacerle clic al botón de la campanita para que recibas cada semana un nuevo video de esta nueva forma que tengo de compartir contigo temas de innovación, temas que están en tendencia y que te pueden ayudar a seguir aprendiendo constantemente. También he abierto un grupo en Telegram donde comparto artículos, podcasts y mucho más. Así que bueno, sígueme porque hay mucho contenido para ti semana a semana. Una de las cosas que muestran las diferentes investigaciones sobre el establecimiento de metas y objetivos es la necesidad de que éstas sean, por una parte, muy claramente definidas, que pueda ser alejada de la ambigüedad y establecer qué, cómo, cuándo, con quién, dónde, etc. quieres tú conseguir ese objetivo que tienes por delante. Entre más preciso sea ese objetivo, mayor probabilidad de que lo logres. Y además, si esa meta, ese deseo que estás persiguiendo, lo estableces de forma escrita y mejor aún de forma pública, las investigaciones muestran de que tenemos mayor compromiso a lograrlas y a movilizarnos en esa dirección. Hay algo que aprenden los pilotos de avión que me ha parecido muy interesante y que he encontrado en un artículo de la revista Inc. y que quiero compartir contigo en este nuevo video. Y es la regla del 1:60. ¿Qué significa esta regla del 1:60? Es que los pilotos de avión, si es que se desplazan durante 60 segundos a 1 grado de error en su dirección, entonces habrán se habrán alejado de su rumbo final en torno a 1 milla. Es por eso que muchas veces pensamos de que desviarnos tan solo un poco no es tan importante. Parece ser de que no pasa nada, de que en realidad es solo un detalle, una pequeña desviación. Pero esta regla nos muestra, primero, de que es muy importante porque una pequeña desviación en el tiempo, de forma más prolongada, incluso en cortos tiempos, puede llevarnos a distancias y por lo tanto a resultados muy distintos a los que realmente queríamos alcanzar. Esto también nos hace ver la importancia de poder evaluar nuestros resultados, nuestras acciones de forma constante. A veces esperamos mucho tiempo para hacer una verdadera evaluación y corregir el rumbo cuando ya estamos realmente muy lejos de donde queríamos estar y el esfuerzo será mayor. De esta forma, si nosotros incorporamos esta lógica de 1:60 de los pilotos de avión, podremos estar más presentes y más conscientes de que a la menor desviación tenemos la necesidad de hacer una corrección, puesto que si no, estaremos yendo realmente a otro lugar. Si tienes metas o objetivos, el modelo SMART siempre es un punto de partida que puede ser relevante y muy útil para tener objetivos que sean específicos, medibles, acotados en el tiempo, verdaderamente relevantes y que finalmente puedan ser gestionables y dependan de ti para que así logres lo que quieres. Cuando tenemos solamente anhelos, esos deseos, a veces utópicos incluso, nos cuesta mucho gestionarlos y aterrizarlos a cosas concretas. Si eres las personas que quiere más, que quiere mejor, que quiere diferente, todas esas palabras muy ambiguas, tal vez sea el momento de sentarte a calibrar para no desviar tu ruta y poder disfrutar de los beneficios de conseguir aquello que verdaderamente quieres. Esta regla de 1:60 de los pilotos espero que la puedas incorporar en ti. Evalúa constantemente,
mide tus resultados, corrige de forma oportuna y recuerda establecer tu punto de inicio y tu punto de llegada con la mayor precisión posible para que no gastes tiempo ni energía yendo donde realmente no quieres estar. Espero que este contenido, esta pequeña cápsula, haya sido valiosa o haya llegado en un momento oportuno para ti. Te mando un fuerte abrazo y recuerda que puedes encontrar más contenido en isaiasharon.com y también en mis redes sociales como @isaiasharon. Suscríbete al newsletter y recibe toda la información cada 15 días en tu correo electrónico. Te mando un fuerte abrazo y nos encontramos en un siguiente episodio de Aprendiz Experto.